iniciamos. Para dar un poco el espacio formal de protocolo, le pedimos a Isaac Alfi, director de OPP, que suba al estrado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, disculpe, pero no me da por venir por acá. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, Luis Felipe López Calva, subsecretario general de Naciones Unidas y director regional del PNUD. Matías Bardeschi, ¿cómo estabas? Por acá. Representante del BID, Stefan Giller, representante del PNUD en Uruguay, y todos los demás autoridades y personas que están aquí, que por algo están. Primero que nada quiero agradecer la invitación para hacer esta sesión de apertura, ¿sí? De algo que hace un tiempo quizás, y yo particularmente lo veía algo tan lejano y tan fuera como del alcance de algo concretable, y los tiempos se han acelerado y todo va confluyendo a que hay que hacer determinadas cosas que, reitero, no hace mucho tiempo no me hubiera imaginado siquiera que podían pasar. Desde abril de este año, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto viene trabajando conjuntamente con el PNUD en un programa de diseño, de estrategia y reformulación de las condiciones del mercado, justamente para tener una transición hacia un entorno de finanzas sustentables. Los objetivos del programa, que se embarcan básicamente en el SDG 17, revitalizar la Alianza Mundial para un desarrollo, diríamos, sostenible, ambientalmente sostenible e igualitario, sin perjuicio de sus ramificaciones hacia otros objetivos relacionados. El involucramiento de distintos actores está en la base del objetivo del programa, conjunto entre el PNUD y la República Oriental del Uruguay, y tiene como meta principal la creación de un ecosistema que permita integrar la cooperación internacional y los mecanismos de financiamiento público-privado, de modo de obtener recursos para, en este caso, también acelerar el cumplimiento de los objetivos del milenio, de desarrollo sostenible en realidad. El programa identifica, entendemos de manera acertada, 4 principales áreas de trabajo que por supuesto están interrelacionadas entre sí, en las cuales en la introducción de este curso a las finanzas sostenibles que hoy nos convoca, contribuye en varias de ellas. Las 4 áreas, a grosso modo, son modificar las percepciones e incrementar el involucramiento y movilizar recursos financieros en pos de una visión más compartida de lo que es el desarrollo sostenible. Una segunda es la creación de espacios de diálogo donde se generan o se asimilan determinados cambios culturales, ¿sí? Y actitudes de colaboración hacia una construcción de la propia agenda de desarrollo sostenible para el Uruguay, propiamente dicho. El tercero es el desarrollo y prueba de vehículos de inversión que permitan atender necesidades financieras por un lado, ¿sí? En proyectos que se dedican, ¿sí?, al desarrollo sostenible o que son compatibles con objetivos de desarrollo sostenible en un horizonte largo en riesgo-retorno. Y el cuarto, desarrollar estándares de contabilización y obviamente de accountability, reporte, ¿sí?, de manejo de datos para que el monitoreo sea efectivo, pero además para que cuando uno desarrolla estándares del otro lado, cuando se lee, se entienda lo que se está leyendo definitivamente y de manera rápida, y no tener que estar hurgando demasiado en entender cada uno de separado. Esta sesión introductoria de finanzas sostenibles toca de mayor o menor medida varias de estas áreas del programa. Nos acerca a la problemática específica, enriquece nuestra visión y estimula el diálogo y la discusión. Nos permite conocer vehículos financieros que ya están disponibles para financiar programas con distintos impactos en políticas públicas
alineadas con los objetivos de desarrollo, sostenible. Nos aporta una visión sobre las mediciones de impacto y gestión, ¿sí? Y además nos brinda algo importante, muy importante, porque siempre hay que aprovechar lo hecho, un repaso de experiencias internacionales sobre la cual nosotros podemos modelar nuestros proyectos y alimentar nuestra discusión. No vamos a precisar inventar la rueda hoy, capaz que alguna mejora en la rueda podemos darle aquí. Uruguay viene encaminando diversas acciones referidas a políticas sustentables. Desde la intención de entrar en el mercado global con un bono vinculado a objetivos ambientales, la adopción de diversas políticas sociales vinculadas a la erradicación de la pobreza, a la mejora de la salud, a cambios en la educación, a la justicia distributiva, a la igualdad de género y oportunidades en el empleo, entre otras. ¿Sí? Nuestra oficina, la OPP, tiene la posibilidad, de acuerdo con sus cometidos constitucionales y legales, de encarar estas políticas sobre un marco de diversificación territorial, bajo el trabajo conjunto que realiza con los distintos gobiernos departamentales. Hoy en el cambio de mando de la comisión del río Uruguay, digamos, en realidad es el comité de la cuenca del río Uruguay, quien asume la presidencia, que es un intendente de Río Negro, dijo que la OPP era la que le manejaba algunos números, algunos pesos de ellos. Bueno, está dentro de esto el manejo más que de los pesos, el manejo de las políticas en general, o sea, sesgar a veces decisiones hacia determinados lados. Que eso es lo que estamos tratando de hacer, no solo en esto, en distintos aspectos de política. En esta oportunidad, pues, la encontramos propicia y los invito a la reflexión y al desarrollo de una agenda de trabajo conjunta, ¿sí? Donde de acá pueda surgir alguna agenda de trabajo conjunta entre el Estado y distintas organizaciones, ¿sí? Etapas de capacitación, etc. De manera que, diríamos, uno puede continuar esto de alguna manera, tener una base para emprender el futuro. Obviamente que del lado nuestro existe ya determinadas áreas y determinados lineamientos, pero siempre está bueno hacer intercambios con otras personas que tienen otros puntos de vista, otras experiencias, y ahí volver a hacer una síntesis. Por lo tanto, nuestra oficina celebra esta iniciativa del PNUD, y saludando en la persona de Luis Felipe a todos los que han hecho posible la realización de este evento. Bueno, les agradezco mucho la atención, así que muchas gracias por la invitación, y de vuelta, y sí les digo, me voy a quedar un ratito, tengo otros compromisos que salir, descarto ya de por sí lo bueno de la sesión, y además quedan en las mejores manos de OPP, del economista de Brum. Bueno, muchísimas gracias. A continuación invitamos a Matías Verdeschi, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo del Uruguay. Claramente estoy en peor estado físico que el director. Tuve que subir la escalera. Me voy a sacar esto antes de que suene. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la UCU, los anfitriones hoy. Muchísimas gracias al PNUD por la invitación, a nuestro gran socio acá en Uruguay, en toda la región diría. Pero acá en Uruguay me toca a mí, así que con mayor gusto. Muchísimas gracias, Martín, Diego, Estefan, por supuesto, Luis Felipe, muchísimas gracias. Qué bueno contar contigo. La última vez hicimos un Zoom, estuviste con nuestro vicepresidente de países, así que tengo el honor de compartir hoy contigo. Al director, por supuesto, al director Alfie, al resto de autoridades presentes, a todos los amigos que están acá, con quienes venimos trabajando. Unas palabras muy, muy breves, la verdad, para complementar un poco lo que decía el director. Primero darle las muy buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros, Banco Interamericano, una vez más, como decía antes, ser socios de PNUD en este
en este curso que busca introducir y capacitar a los funcionarios de la administración pública en general, ministerios, agencias, gobiernos regionales, temas relacionados con la finanza sustentable. Me sentí un poquito responsable cuando el director decía que al principio esto no lo veía posible hace unos años. Nos sentimos con Estefan parte del cambio, porque venimos insistiendo muchísimo con el tema de finanzas sustentables. Margarita puede dar fe también desde UDELAR. Pero la verdad que la agenda de finanzas sustentables en general ha tomado muchísimo vuelo y un gran protagonismo a raíz de la pandemia, diría, o a partir de la pandemia toma una relevancia aún mayor en esto de querer una recuperación económica mucho más sostenible, más inclusiva. Desde el grupo, nosotros el grupo BID, venimos trabajando bastante arduamente hacia esta recuperación sustentable o sostenible, en lo que nosotros llamamos Visión 2025, reinvertir en las Américas, que tiene varias áreas de destaque, pero para nombrar alguna de ellas es integración regional, fortalecimiento de las cadenas de valor, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, promoción de una economía digital y la priorización de temas de género y sobre todo cambio climático. Entonces, digo, claramente esto juega muy de cerca con los ODS, con los SDGs, que tanto éxito han tenido para todos nosotros multilaterales, pero también para el sector privado, y ha incluido actores que no estaban involucrados tanto, diría, en la versión anterior. Así que nosotros celebramos muchísimo eso porque nos da un marco para poder trabajar inclusive con el sector privado, que es parte fundamental de esta agenda de los billones a los trillones y de Addis Ababa del 2015. Así que la verdad que nosotros creemos que el financiamiento verde o el SDG financing o el financiamiento de los ODS es uno de los elementos clave para esta recuperación. Estamos muy convencidos de la importancia de esta integración de las finanzas sustentables como herramienta indispensable para identificar, prevenir y mitigar todos los efectos del clima o del cambio climático y aumentar el bienestar, la equidad y la resiliencia de todas nuestras economías. En Uruguay particularmente nosotros apoyamos el año pasado en el sector privado, para nombrar lo primero que se hizo desde las finanzas sustentables de manera práctica el año pasado. Apoyamos con la emisión del primer bono vinculado a los ODS del BBVA, mediante nuestro brazo privado, el BID Invest. Estamos apoyando la estructuración conjuntamente con PNUD de las mesas de finanzas sustentables, lideradas por el Banco Central, lideradas por el MEF, pero también con el apoyo técnico de PNUD y nuestro del BID. Estamos trabajando con UDELAR en una cátedra de finanzas sustentables, donde trajimos al profesor Bose de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, que es uno de los líderes mundiales más importantes en el tema de finanzas sustentables, a diseñar un curso conjuntamente con Margarita y su equipo en UDELAR. Estamos trabajando con el mercado de valores, también tratando de generar una institucionalidad, apoyando a las autoridades a generar una institucionalidad que se lleve muy, muy bien con la sustentabilidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces le hemos puesto un componente muy fuerte de finanzas sustentables a este apoyo para el desarrollo del mercado de valores, el mercado de capitales en general, con institucionalidad, pero también con instrumentos, y esos instrumentos queremos que sean lo más sustentables posibles. Estamos acompañando al país, como se dijo antes, también conjuntamente con PNUD, para nombrar varias de las cosas que venimos haciendo con ustedes y que van a ser mencionadas seguramente a lo largo del curso, en este bono vinculado a indicadores sustentables, en donde el país se comprometería, y estamos trabajando en una estructura todavía en trabajo, en pleno trabajo, en donde el país también se compromete con cumplir estos indicadores, tomando estos indicadores puntualmente cumplidos con un beneficio de tasa, que es lo que al fin del día todos queremos ver, que cuanto más sustentable uno es, mejor tasa consigue en los mercados. Y como eso podría seguir mencionando un montón de cosas. Es un tema que particularmente me motiva mucho. Yo trabajaba en la oficina de alianzas estratégicas del banco antes y me encontraba permanentemente con los BlackRock y con los Goldman Sachs, y todo el mundo me hablaba de sustentabilidad. Y me hablaban de los SDGs y me hablaban de los ODS, ¿no? Como marco referencial.
cosa que antes no pasaba, antes no nos poníamos de acuerdo, el banco tenía su librito, el Banco Mundial tenía su librito, PNUD probablemente tenía su librito, y todos hablamos de sustentabilidad en diferentes canales. Hoy creo que el marco está dado por los ODS, eso facilita muchísimo toda esta interacción, esa movilización que queremos hacer del sector privado para cerrar las brechas de los ODS. Lo dejo así y muchísimas gracias por la invitación una vez más. Bueno, muchísimas gracias. Finalmente, para dar cierre a este bloque, invitamos a Luis Felipe López Calva, director regional en el PNUD para América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Les voy a solicitar la autorización para no quitarme el cubrebocas porque me regañan mi equipo en Nueva York si me ven sin el cubrebocas en un lugar. Si no se me entiende, por favor me dicen. Bueno, les agradezco muchísimo. Muchas gracias una vez más a la Universidad Católica por ser anfitriona de este evento. Ya tuvimos otro evento esta mañana. Muchas gracias por ello. Muchas gracias, Isaac, Alfie y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Matías y Alvide. Realmente es una asociación estratégica muy importante para nosotros. Desde que se firmaron los compromisos de los ODS en el 2015 por 193 países, fue muy claro que las brechas financieras para poder alcanzarlos iban a ser enormes. Y desde entonces, por eso, como lo mencionaba Isaac, el ODS 17 es muy importante, se determinó que iba a haber necesidad de tener alianzas muy amplias y esas alianzas deberían incluir de manera importante al sector privado y a recursos, fondos de inversión y centros con capacidad financiera que fueran más allá del sector público. Esto además se ha agravado con el COVID, en donde nuestros países estamos saliendo de la crisis del COVID con un espacio fiscal aún más limitado. Entonces se hace aún más importante tener instrumentos en donde podamos canalizar recursos para objetivos sociales, ambientales y también diría yo institucionales, de gobernanza, de fortalecimiento de la gobernanza también, y de ahí el ESG o el ESG, como se le llama a las tres dimensiones, ¿no? de este tipo de bonos. Lo que también hay que decir es que es un mercado que está desarrollándose, que está creciendo mucho y que también es un nuevo lenguaje. Y pues de ahí la importancia de tener una capacitación amplia sobre estos temas para que todos podamos hablar el mismo lenguaje. Se habla de muchos temas, de blended finance, de SDG impact, de impact investment, todos estos términos que de alguna manera requieren que todos sepamos, tengamos un lenguaje común, primero, y un entendimiento lo más claro posible de qué es lo que estamos queriendo decir con esto, a qué nos estamos refiriendo de manera concreta, porque esto se vuelve una conversación vacía de contenido, y de ahí la importancia de tener estos instrumentos para socializar el lenguaje, la lógica, los marcos de referencia y demás. Dentro del Sistema de Naciones Unidas, entonces, se creó este SDG Joint Impact Fund y estamos con dos ventanas temáticas en el caso de Uruguay, una que es más pequeña, de $1 millón, se enfoca en el desarrollo del sistema de finanzas sostenibles en el país. Estamos trabajando muy intensamente en esa lógica, que son inversiones relativamente pequeñas en tamaño, pero pretendemos que sean de mucho impacto. Y un segundo componente de 10 millones de capital inicial para un fondo catalizador de coinversión junto a la banca comercial para tratar de usarlo para apalancar montos mucho más grandes. Quiero decir también que nos comprometimos, de hecho, con Isaac, con la oficina, a acompañar 3 bonos específicos de impacto, y estamos muy contentos de que hoy se inicia el proceso formal para 2 de ellos. Uno fue esta mañana, estuvimos en Anima para firmar el convenio e iniciar un bono de impacto social para incorporación y educación dual de poblaciones de adolescentes jóvenes en zonas vulnerables. Creo que, y además fue una experiencia muy interesante estar en este evento por la mañana. Y más tarde estaremos firmando el inicio del proceso para un bono de vivienda sustentable. Entonces, esos 2 son los 2 primeros de 3 a los que nos comprometimos. El tercero tiene que ver con
temas de ganadería y estamos ya trabajando en ello. Entonces queremos como PNUD cumplir. Ayer en una reunión que tuvimos insistía en que como PNUD somos un instrumento que queremos estar a la altura de los retos del Uruguay y por lo tanto estamos trayendo toda la capacidad posible para poder responder a esos retos. Hoy nos da mucho gusto decir que 2 de esos 3 estamos ya en el proceso de poder entregarle resultados y estamos también acompañando, como lo decía Matías, el bono con indicadores relacionados con temas ambientales que esperamos que se concrete. Y bueno, en el caso, menciono solamente que en el caso de México acompañamos un bono soberano con un marco de estructuración bastante amplio sobre el tema de ODS. Entonces realmente la gama es muy amplia. Cierro con 3 ideas. Yo creo que esto es una tendencia que no se va a poder detener por varias razones. Yo creo que la primera es porque hay un cambio generacional. Los jóvenes, las jóvenes demandan este tipo de acciones en donde el sector privado se comprometa con objetivos que van más allá del rendimiento económico, si bien el rendimiento económico sigue siendo un incentivo y es un incentivo legítimo, pero la idea es que esto también se combine con impacto social y ambiental. Entonces yo creo que ahí las generaciones jóvenes son un motor que no nos va a permitir detener esta tendencia, afortunadamente. El segundo es el mercado político. Yo creo que los votantes también quieren más y más tener este tipo de acciones concretas de la clase política y en ese sentido es una respuesta a esa demanda también, lo que estamos haciendo. Y tercero, muy importante que los inversionistas, y esto lo vimos ahora que acompañamos al gobierno de México en el roadshow por Europa, lo hemos visto en nuestro trabajo en el Finance Hub que creó el PNUD a nivel global, que por cierto está representado hoy con nuestra colega desde Nueva York. Los inversionistas quieren poder tener instrumentos de este tipo. Muy interesante la transición que ha habido de una lógica de responsabilidad social empresarial en donde cada empresa y cada consejo definía en qué invertía, a una lógica en donde los objetivos sociales han sido legitimados por acuerdos políticos más amplios y las empresas, los empresarios, los inversionistas, los fondos de inversión se suman a esos objetivos determinados de manera colectiva. Es una lógica muy distinta y como lo dije hace un momento, creo que ya no hay forma de detenerla afortunadamente y entonces nosotros tenemos que estar a la altura de esa tendencia y en ese sentido el que nos hagan parte de esta asociación estratégica es algo de muchísimo valor para el PNUD y esperamos que también de mucho valor para el Uruguay. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. De esta forma damos cierre a este primer bloque institucional y damos paso al curso en sí. Así que Diego, como coordinador del programa, adelante. Bien, Belisa Rojas es nuestra compañera en Nueva York que tiene la presentación, entonces le pido que empiece a pasarla. Belisa, contanos cuando estés. Ahí estás. Si podés, como presentación, porque estamos viendo ahí está. Voy directo a contarles el curso. Lo que nosotros hemos pensado y entendido es que los hacedores de política pública, en general en el mercado uruguayo, hay una importante necesidad de conocimiento sobre finanzas sostenibles. En este sentido, tenemos un conjunto de cursos preparados que van atendiendo a distintos segmentos de lo que nosotros entendemos es la demanda de finanzas sostenibles. Uno de esos segmentos, como decía hoy, es la política pública. Y en la política pública, los hacedores de política pública son los jugadores claves. Entonces, este curso apunta a dar conocimiento aquí, a este segmento, ¿no? Y entender cómo la inversión privada puede coinvertir con la política pública para mejorar el bienestar del país. Entonces, con Belisa y con Shendman, Martín también, veníamos conversando mucho cómo estructurar este curso. Julio de Brum también participó y fuimos como peloteando estas ideas. Esto es lo que ha salido, digamos. Un curso de 5 módulos, en un módulo inicial, que esta sesión en alguna medida está tomando este tema, que es sobre conceptos claves, entender un poco dónde estamos, nivelar un poco los conocimientos.
debí decir, y me aclaro, este curso va a ser realizado en la semana del 14 de febrero en esta casa, en la Universidad Católica, en este edificio que nos encanta, en uno de los salones que son espectaculares, y nos parecía que un ámbito ideal. Entonces, semana del 14 de febrero, en un modo intensivo de 5 días, vamos a ocupar estos 5 módulos. Entonces, bueno, el segundo módulo es si estamos haciendo las cosas bien. Acá lo que hacemos es entender el cambio sistémico, la estrategia, las tendencias globales, algo de lo que Alfie decía, decir, bueno, conocer las experiencias internacionales, los casos de estudio, entender lo que está ocurriendo en el mundo para no inventar la rueda, eso está claro. Pero sí partir de ese conocimiento para entender cómo la rueda puede aplicarse al caso uruguayo, que es un desafío en sí mismo. El módulo 3 es si estamos haciendo las cosas correctamente, ¿no? Y acá este quizás es el módulo como con más carne o más técnico, porque pensamos hacer un curso fundamentalmente técnico, en donde buscamos fundamentalmente hacer un doble clic, un foco en los instrumentos de financieros de las finanzas sostenibles. Entonces aquí vamos a ver los bonos temáticos, los blend finance, las inversiones de impacto, los pagos por resultados, los bonos de impacto social, etc. O sea, hacemos un conocimiento más profundo de cómo funcionan estos instrumentos, cómo se estructuran. El cuarto módulo va a atender al otro gran capítulo que tiene que ver con la gestión del impacto. La medición del impacto, entender las mejores prácticas, las estandarizaciones, comprender, digamos, o abonar, digamos, en el saber general del impacto, ¿no? Impacto es mucho más que una métrica, tiene que ver con un conocimiento más general. Es en sí una disciplina, un estado del arte que se está desarrollando. Entonces también buscamos en ese módulo 4. Y el módulo 5, bueno, ahí queremos explorar oportunidades. Creo que acá también Alfie anduvo por ahí. O sea, queremos hacer un módulo de interacción entre los que participemos del curso, por eso estamos invitando a diseñadores de política pública, para tratar de investigar por dónde pueden ir algunas líneas, para tratar de explorar oportunidades, sacar algunas líneas para avanzar. Entonces, de esto se va a tratar el curso de febrero. Si funciona bien, esperamos repetirlo en América Latina, en otros países. Hay mucho interés en esto. Y por qué no también repetirlo en Uruguay y empezar a generar de esto un saber que quede preparado para otras cohortes, otras audiencias. Bien. Si les parece, Belisa, yo te estaría pasando a ti para que comiences el curso, esta sesión introductoria sobre los temas más generales. Muchas gracias, Diego, y buenas tardes a todos. Bueno, primero decirles que estoy súper contenta de estar acá con ustedes y emocionada de vernos en febrero en persona, si todo sale bien. Siempre positivos. Y bueno, antes de empezar, mi nombre es Belisa Rojas, yo soy peruana, pero vivo en Estados Unidos, y estoy acá trabajando con el PNUD en un grupo que se llama SDG Impact. Y SDG Impact nace en el 2019 respondiendo básicamente a dos necesidades. Una es realmente ayudar a cerrar la brecha de financiamiento para alcanzar los objetivos ODS, y la otra es no solo generar más capital a esos objetivos, pero también asegurarnos que ese capital entregue resultados, ¿no? Sea efectivo. Y básicamente para eso tenemos dos productos, pero ya les voy a contar con más detalle cuando nos veamos. Uno es el tema de cómo enfocarnos en áreas de los ODS que son más importantes y prioritarias, dependiendo del contexto local. Digamos que no todos los ODS son iguales, igual de importantes, dependen del contexto local, y tenemos unos mapas de inteligencia que ayudan a identificar esas áreas en línea con las prioridades de gobiernos para atraer la inversión privada. Y el otro gran producto que tenemos son los estándares de impacto ODS, que realmente abarcan el tema del módulo 4, que es cómo gestionar el impacto, cómo medir para maximizar la probabilidad de que las organizaciones realmente tengan resultados. Esto como una pequeña introducción, no los voy a aburrir más con esos detalles, y más bien vamos a empezar a hablar hoy de nuestra sesión. Los quería invitar también a usar el chat por si tienen preguntas. Martín y Diego me van a ayudar a hacerlo interactivo. No pienso hablarles mucho hoy día, es más para darles como una preview, un sabor de lo que vamos a conversar en febrero, pero les quiero contar básicamente 3 cosas de mi lado y luego le voy a dar la palabra a Diego. Entonces, primero queremos reflexionar hoy sobre las finanzas sostenibles
y pasarnos unos minutos reflexionando sobre la sostenibilidad y por qué es importante, cuáles son los incentivos, o sea, por qué tendríamos que preocuparnos por este tema. La segunda parte sería contarles un poco de los esfuerzos globales en los temas de sostenibilidad, y tanto Isaac como Matías y Luis Felipe han hablado de esta ese nuevo interés en temas de sostenibilidad, entonces vamos a hablar un poco de eso y ver hacia dónde estamos yendo a nivel global. Y lo más importante, lo que más me gusta de esta sesión es invitarlos a una reflexión basado en la necesidad de que por qué el tema de sostenibilidad es importante, cuáles son los esfuerzos actuales, qué es lo que nosotros pensamos sobre esos esfuerzos, qué reacciones tenemos y qué cosa es lo que implica en términos de las oportunidades que hay para el sector público, que es cuando le voy a pedir a Diego que tome la palabra y converse con ustedes de este tema. Sé que después de esta sesión en la que yo estaré con ustedes van a tener oportunidades para conversar y hacer preguntas, y yo me quedo acá para cualquier pregunta que tengan, pero realmente los invito a participar y debatir porque esto es realmente para ustedes. Bueno, lo primero es por qué es importante la sostenibilidad, y aunque parece obvio, pues creo que vale la pena recapitular. Y no sé si en Uruguay tienen ese dicho, pero en Perú dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces acá tengo varias imágenes, con lo cual que acá hay muchas palabras, espero. Y básicamente creo que como humanidad enfrentamos retos, ¿no? Y estos retos no son solo económicos, sino sociales y medioambientales. Y no sé si ven una foto en la parte izquierda arriba, y creo que se ha hablado mucho de cómo el tema de cambio climático está afectándonos a todos, pero no a todos por igual, ¿no? Los países más pobres y vulnerables, las poblaciones vulnerables, van a ser, se estima, y están siendo más afectadas que el resto de la población, con lo cual eso muestra cómo hay una interrelación entre temas ambientales y sociales y económicos, y también lo hemos visto con el COVID, ¿no? Entonces, algo importante que estamos observando es que todo está interrelacionado, que tenemos un sistema interdependiente. Vi en el World Economic Forum, tiene un reporte sobre riesgos globales del 2021, y el reporte nos dice que hay un gran riesgo de fallar en tomar acción frente al cambio climático, y eso combinado con el riesgo de enfermedades infecciosas van a tener el impacto mayor y más negativo en la economía global. Y la conclusión de esta diapositiva no es deprimirnos, es simplemente tomar conciencia que la prosperidad y el crecimiento económico hoy dependen altamente de la salud del planeta y del bienestar de las personas. Y eso vuelve un poco a lo que dijo Matías, ¿no? de ver una manera, y también lo dijo Luis Felipe, de generar prosperidad y crecimiento económico, pero de una manera sostenible para el ambiente y para las personas, para el medio ambiente y las personas. En esta diapositiva lo que quiero compartir con ustedes es que, bueno, la necesidad de actuar está clara, pero realmente el sistema que hemos diseñado, el sistema económico, social que tenemos, no está alineado con los intereses de largo plazo del medio ambiente y de la sociedad, en el sentido de que esas externalidades negativas de generar impactos negativos, pues no están internalizadas en los precios, en la demanda del mercado, con lo cual este sistema en que buscamos siempre tener un retorno infinito, ¿no? Todo el sueño del millonario, billonario, tener la empresa, generar mucho dinero, y no hay como límite en esa idea de maximizar, pero eso estamos tratando de maximizar infinitamente retornos con recursos finitos, ¿no? Que es el planeta y las personas. Y bueno, nos está mostrando el planeta que ese modelo no es sostenible y tiene fecha de expiración, y esa fecha de expiración está cada vez más cerca. Estamos también observando que se está tomando acción, pero no estamos progresando lo suficientemente rápido, y obviamente la pandemia no nos ha ayudado, ¿no? Había necesidades de financiamiento para cerrar la brecha, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, y esta necesidad de financiamiento pues más que se ha duplicado, ¿no? Pasó de 2.5 trillones, se estima, a 4.2 trillones de dólares. La buena noticia es que eso es solo una proporción muy chiquita del capital global, con lo cual no estamos perdidos, pero solo para decir que la magnitud del problema está creciendo. Las desigualdades las hemos visto también gracias a la pandemia, pero esas se han exacerbado. Hay temas de riesgo que están afectando
nuestro crecimiento económico, como hemos conversado, y los gobiernos y los mercados están tratando de tomar acción al respecto, y lo vamos a ver en unos minutos. Y algo muy importante es, y también me parece que lo dijo Felipe, que la demanda está cambiando, la generación nueva está cambiando, y lo que se valora en los negocios también va a cambiar. Entonces, este contexto, tenemos una necesidad, tenemos un sistema que no está diseñado para responder a esa necesidad, para resolver los problemas de manera efectiva y rápida, pero también tenemos una oportunidad, ¿no? Este cambio en los paradigmas en los que vivimos, cambio en la demanda, cambio en los votos de los votantes por los gobiernos, en los inversionistas, permite también replantear nuevos modelos de negocio, promover la innovación, nos va a permitir también estar listos como organizaciones a incluir esos riesgos en la manera en que operamos para ser más resilientes a cualquier cambio, y una mejor reputación va a permitir atraer mejores empleados, fidelizar clientes, atraer inversionistas que piensen de una manera alineada a nuestros valores y prioridades, y en realidad también nos va a permitir estar listos para la regulación que se viene, ¿no? Entonces, cuando hablamos de finanzas sostenibles, y sé que acá lo vemos mucho desde el lado del sector público, pero es como el sector público, que tiene muy claro las prioridades de desarrollo, puede movilizar al sector privado, y cómo casi convencerlo, incentivarlo, para realmente unir fuerzas para alcanzar esos objetivos de ODS a nivel local primero y a nivel global. Entonces, para recapitular, tenemos una necesidad, el sistema que tenemos no está demasiado bien diseñado para responder a ello, pero tenemos una oportunidad y hay beneficios reales de realmente ocuparse del tema de sostenibilidad en la manera en que operamos tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora voy a conversarles sobre los esfuerzos globales y contarles hacia dónde vamos, y antes de invitarlos a una reflexión conjunta. Como dije hace unos minutos, hay cada vez más un mayor interés en sostenibilidad, y nos preguntamos, ¿cómo está yendo esto? Eso son buenas noticias, ¿no? Parecen buenas noticias, son buenas noticias. Para el inversionista está yendo muy bien. La evidencia nos muestra que los fondos ASG, por ejemplo, en el año de la pandemia, estuvieron en el percentil más alto, en el cuartil más alto de retornos financieros comparados con otros activos, y se estima también que los fondos ASG van a crecer y van a representar en el 2025 1/3 de todos los activos globales. Entonces, básicamente, convertirse en un fondo sostenible o ocuparse de sostenibilidad es rentable. Entonces, las noticias por el lado del inversionista son positivas. Por el lado del desarrollo y del planeta y de las personas, no tanto. No se ha visto que este interés en alinear capital hacia tipos de inversión más responsables se ha traducido efectivamente en una reducción de la pobreza, de las desigualdades o mayor crecimiento económico. Entonces tenemos ahí como una brecha entre lo que es alinear capital y realmente entregar resultados, tener impacto. Y reflexionando en el equipo del PNUD, vemos que esto no es de todo sorprendente, porque si miramos los modelos actuales de inversión, y en unos minutos los vamos a ver en más detalle, hay mucho enfoque en gestionar los riesgos ambientales y sociales que afectan el valor de la empresa, el valor económico, financiero, y en ese sentido, al tener ese enfoque, se miden los impactos que afectan la rentabilidad de la empresa, pero no todos los impactos. Hay mucha falta de claridad también en los temas de ASG y de conceptos, que también lo mencionaron anteriormente. Por ejemplo, uno ve los ratings de ASG de Sustainalytics y puedes ver empresas que tienen ratings muy altos, pero que tal vez tengan productos, por ejemplo, ¿no?, una gaseosa llenos de azúcar, que no son buenos para la salud, pero salen súper altos en sostenibilidad. Entonces hay como una confusión en el mercado de realmente qué significan estos ratings, qué significa ser un inversionista de impacto o una empresa enfocada en ASG. Otro tema es la alineación contra la acción y el versus la acción, que significa a veces contar cómo lo que uno hace se alinea a los ODS como un ejercicio de reporte, pero sin cambiar realmente las prioridades o buscar maximizar el impacto positivo en los ODS. Y también se ve mucho el tema de sostenibilidad como nicho, no tanto como el tema de
responsabilidad corporativa. Como dijo Luis Felipe, se ha migrado de eso a algo más global para la empresa, pero todavía impacto no está considerado en todos los aspectos. Entonces, estas son brechas que existen en el modelo actual, en las soluciones que estamos proponiendo en este momento a nivel global. Igualmente, hay muchos principios y herramientas en el mercado, pero hay todavía un largo camino que recorrer para pasar de estos principios y decir, yo respeto los principios de derechos humanos, estamos, por ejemplo, en contra del child labor, y del dicho a la práctica todavía hay una brecha. Y por ejemplo, esta foto salió en el Financial Times en el 2019, en un artículo que hablaba sobre el trabajo infantil y tu carro eléctrico, ¿no? ¿Y qué se refiere a eso? Uno puede pensar, voy a comprarme un carro eléctrico, o voy a hacer una empresa y voy a producir, o voy a subsidiar una empresa o la importación de carros eléctricos, y perfecto, porque uno piensa que las emisiones de carbono se reducen o sacar carros eléctricos, pero cuando uno habla de impacto, que tiene que ver no solamente el producto, sino toda la cadena de valor y el impacto total de la empresa en el medio ambiente y en la sociedad, no solamente del producto. Y vamos a volver a eso en unos minutos. Y algo que también se está viendo mucho es que adherirse a principios no significa ir a la práctica, y que una gran oportunidad para contribuir al desarrollo sostenible es realmente evitar los daños, muy en línea con lo que está diciendo la Unión Europea en términos de regulación. Actuar para evitar daños significativos es una de las prioridades en este momento que deberíamos tener si queremos solucionar estos problemas ambientales y sociales que enfrenta la humanidad. Como les comenté hace unos minutos, hay muchos esfuerzos globales. Hace poco tuvimos la COP26 y los gobiernos renovaron su compromiso a tratar de alcanzar un recalentamiento global que no sea de más de 1.5 grados centígrados, lo cual es positivo. También se anunciaron en relación a eso esfuerzos para alinear reportes corporativos en temas de sostenibilidad. Hay muchos esfuerzos en el G7, en el G20, y mucho movimiento tanto de reguladores, de gobiernos, como del sector privado para trabajar en temas de sostenibilidad. Y todo esto, y sé que estoy yendo bastante rápido, solo quería decirles que mucho de esto que estoy contándoles lo veríamos en mucho más detalle en el curso y con materiales de lectura, etcétera, etcétera. Pero la idea acá es realmente dar como una perspectiva del tipo de temas que vamos a tocar. Y también voy a estar acá para preguntas. Acá les traje una reflexión que nos dejó Einstein, que dice: no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que utilizamos cuando los creamos. Y un poco esto viene a lo que hablamos hace unos minutos, ¿no? De entender cómo opera el sistema económico actual y cuáles son los incentivos detrás para poder solucionar los grandes retos que enfrentamos como humanidad. Entonces, antes de entrar a las reflexiones, hemos visto 3 puntos importantes. El primero es que sí hay más interés en sostenibilidad, pero todavía falta entregar resultados y demostrar el impacto. Seguimos con grandes problemas a nivel macro en términos ambientales y sociales. Hemos visto que existen principios y herramientas, pero que todavía no han ido a la práctica. Y también hemos visto que hay muchos esfuerzos globales y una mayor toma de conciencia. Entonces, todo esto es positivo, pero ahora los quiero invitar a reflexionar un poco más a un nivel más detallado. ¿Qué es lo que podemos hacer frente a esta situación, este ecosistema? Entonces, lo primero puede parecer bien simple, pero creo que Luis Felipe lo dijo: terminología. ¿De qué estamos hablando? Entonces, escuchamos ASG, escuchamos impacto, escuchamos sostenibilidad, escuchamos finanzas responsables, los bonos verdes, ahora azules, de género, sociales. Hay muchas terminologías nuevas, y lo más importante es entender de qué estamos hablando, y más allá de tener razón en una definición o no, que no es la intención de esta diapositiva, es compartir cómo estamos entendiendo un concepto, y sobre esa base empezar nuestras discusiones y trabajos. Entonces, acá les invito a mirar el glosario que hemos creado en SDG Impact, que les voy a compartir el website. Pero básicamente, como nosotros definimos impacto en línea con la OECD y también el BIT y lo que ha hecho el PNUD y otros multilaterales, es como efectos de largo plazo ambientales, sociales y económicos.
¿ok? Que son el resultado de un montón de acciones, intervenciones. Algo muy importante, y se acuerdan del ejemplo que les di de los carros eléctricos, es que el impacto no es solamente el impacto que uno quiere tener, ¿no? Quiero hacer un carro eléctrico, qué bien, para ayudar a reducir las emisiones de carbono. El impacto también es el impacto no intencional. Si para generar ese producto estamos teniendo impactos negativos, esos también se tienen que tomar en cuenta. Entonces, es pensar en la organización en términos de qué impacto tiene, ya sea positivo o negativo, intencional o no intencional. Y eso es muy importante. ¿Y por qué se los estoy trayendo a colación? Porque hablamos al principio de cómo los impactos sociales, ambientales y económicos son interdependientes. Entonces, mirar solamente una parte de nuestro impacto sin considerar el negativo puede afectar a otros y a nosotros mismos en nuestro modelo económico o en la manera que operamos. Cuando hablamos de ASG, que es el tema de ambiental, social y de gobernanza, usualmente, y nació para gestionar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza que pueden afectar el valor financiero de una inversión o de una empresa. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fábrica de ropa y tenemos una ¿cómo se dice? Factory, se me ha ido, una fábrica de producción de ropa en Sri Lanka, y en Sri Lanka está en alto riesgo porque tiene costa de que se suba el nivel del mar y que hayan inundaciones, va a afectar nuestra fábrica, con lo cual si nosotros producimos ropa y nuestra fábrica está en Sri Lanka, tenemos que considerar el riesgo ambiental de que afecte nuestra cadena de valor y nuestro sistema de producción. Entonces, en ese sentido, un enfoque ASG lo que hace principalmente es enfocarse en todos esos riesgos que pueden afectar el valor de la inversión, el valor financiero de la empresa. ¿Sí? Prioritariamente. Y sostenibilidad, en nuestra definición, es responder a las necesidades que tenemos hoy, ambientales, sociales y económicas, pero sin poner en riesgo la capacidad de generaciones futuras de también hacer lo mismo, de también velar por su propio bienestar económico, ambiental y social. Entonces, el principal objetivo de esta diapositiva es mostrar de que ASG, impacto, sostenibilidad, no es lo mismo y no son sinónimos. ¿Ok? Y hoy en día, y lo vamos a ver en un minuto, cuando ustedes lean el periódico, cuando lean anuncios, todo se está llamando sostenibilidad. Y hay un espectro entre el ASG y el impacto que incluye realmente buscar soluciones para contribuir a los ODS. Entonces, todo esto lo veríamos en mayor detalle también en el curso, pero quizás si los dejo con una reflexión es cuando miren estas noticias, cuando analicen propuestas, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos gestionando riesgos que afectan el valor financiero? Que es lo que siempre hemos hecho los que hemos estudiado finanzas en un curso de gestión de riesgos. Lo natural ahora es, por ejemplo, incluir el riesgo ambiental versus organizaciones que están creadas y que buscan tener un modelo de negocios que maximice el impacto positivo que puedan tener y minimice el negativo. Entonces eso es muy importante. Y así como estos términos, tenemos más términos en el glosario y les voy a pasar el vínculo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque como ustedes saben, si miramos, por ejemplo, en los temas de inversiones, hay inversiones tradicionales y hay inversiones de impacto. Y esta diapositiva que también les voy a compartir, hay diferencias en el enfoque y el énfasis que se pone en realmente generar un impacto positivo, ambiental, social y económico versus actuar para evitar daños negativos versus gestionar los riesgos que afecten el valor financiero de una inversión. Entonces, esta diapositiva les muestra, la tomé prestada del Impact Investing Institute, y les muestra cómo la inversión responsable es aquella que gestiona sus riesgos, es ASG, de manera tal de que no afecte el valor de la inversión, porque eso es de interés de los inversionistas, y usualmente se fija en los inversionistas y en los dueños de la empresa, mientras cuando uno se mueve hacia la inversión de impacto, está hablando no solo de proteger el valor financiero, sino también el valor hacia la sociedad, el valor creado ambiental y social. Entonces uno se mueve en ese espectro. También igualmente, en esta parte morada, por ejemplo, hablan de beneficiar a las partes interesadas,
y para que se den una idea, es como muy simple. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa y tengo mejores condiciones, estás beneficiando a Belisa, pero Belisa no es lo mismo beneficiar a Belisa que a una mujer ashánica en el Amazonas. Entonces, beneficiar a las personas, como en este caso a mí, que sería un trabajador, está bien, caes en la parte del B, de beneficiar a terceros, pero eso no significa que esa empresa está generando y contribuyendo a soluciones de desarrollo. Entonces, esas son las distinciones que son importantes tener, desde la gestión de riesgo ambiental social por temas financieros hasta las inversiones que buscan generar impacto, las empresas que buscan generar impacto. Y un poco lo que les contaba es que en este momento, y espero que vean mi cursor, a todo esto se le está llamando sostenible, sostenibilidad. Y lo importante es saber en qué parte del espectro estamos, para poder entender qué impactos son los esperados, ¿no? Dependiendo de dónde estamos. Acá también, como les dije, esto es invitar a la reflexión. ¿Se acuerdan que en una de las diapositivas anteriores les mostré que estaba el COP26, el G7, el G20 y los reguladores actuando? Y acá un poco les muestra dónde se sitúan en este espectro. Entonces, cuando hablamos de gestionar los riesgos que afectan el valor de la empresa, el valor financiero de la empresa, le llaman materialidad financiera, acá a la izquierda, el valor para el negocio. Y lo que sería impacto, y es el valor para la sociedad, incluye lo primero, pero se va también al tema ambiental y social. Entonces es materialidad doble, porque es financiera y no financiera. Entonces acá ustedes pueden ver, por ejemplo, COP26 anunció que el ISSB, International Sustainability Standards Board, es una gran iniciativa para homogeneizar y estandarizar los reportes de sostenibilidad corporativos, y se llaman de sostenibilidad corporativos, pero están enfocados en reportar riesgos que afectan el valor de la empresa. Entonces, estas son buenas noticias, sí, para los inversionistas, pero eso no nos va a ayudar a cerrar las brechas de objetivos ODS o proveer soluciones para llegar al net zero y todo lo que se quiere en la COP26. Entonces, estos también se los voy a dar y podemos hablar de cada una en más detalle, pero acá lo importante y el espíritu que les quiero dejar es el entender de que no todo es igual, y ver la etiqueta de sostenibilidad una vez más no significa lo mismo. Y esa es la consideración principal. Ahora voy a entrar en el tema del módulo 4, un poco que es gestionar y medir impacto. Y quizás en una anécdota, que a veces me invitan a las reuniones para ver los temas de gestión y medición de impacto, siempre me preguntan, ¿cuál es la métrica? Belisa, ¿tienes métricas? Y en verdad la métrica es un componente pequeño de lo que es gestionar impacto. Entonces, gestionar impacto, y la manera en que lo definimos en el PNUD SDG Impact, se refiere a incluir en la toma de decisiones de las organizaciones las consideraciones de impactos ambientales y sociales. En otras palabras, operar de una manera en que internalicen que es importante no solo generar retornos financieros, sino también cuál es el impacto ambiental y social. Dentro de ese marco, imagínense, es como que, imagínense a un director de una empresa que cuando pide la rendición de los reportes de su equipo, no solo se fija en cuántas ventas ha tenido, sino también del impacto que ha tenido. Si esas ventas son altas y positivas, pero han generado algún impacto negativo, este director también lo quiere saber. Entonces, para nosotros gestionar el impacto significa incorporar el impacto en la manera en que gestionamos, en la manera en que hacemos negocio, en la manera que operan las organizaciones. Y eso es algo muy importante, porque no te lo va a resolver una métrica. Entonces, si vamos al tema de medición de impacto, la medición de impacto va, una vez que uno tiene un objetivo, uno va a definir el objetivo es medible o no es medible, qué indicador voy a usar para medirlo, cuándo voy a monitorear, qué tan frecuentemente voy a monitorear ese indicador y el progreso, de dónde voy a sacar la información, cómo voy a reportar, cada cuánto tiempo, y cómo sabemos si se generó el impacto. Entonces, medir el impacto es importante para poder gestionarlo, porque nos da una idea de hacia dónde vamos. Pero yendo un paso hacia atrás,
yo podría, por ejemplo, en mi empresa no cambiar nada y medir el impacto que tengo y hago medición de impacto. Gestionar significa mido para que me ayude a tomar acción y una acción que permite incrementar las probabilidades de tener un impacto positivo. Entonces la medición es solo una parte, se necesita medir para poder tomar decisiones, se mide también para reportar, pero la medición en sí no es suficiente. ¿Para qué? Para solucionar el problema de las primeras fotos que le mostré, la diapositiva 1, para resolver los retos que enfrentamos hoy como humanidad, ambientales y sociales. Acá ya casi termino, pero entonces les quiero hablar un poco del cambio de paradigma que vamos a proponer en el curso y que nos gustaría conversar con ustedes. Hemos visto que hay una necesidad, los sistemas actuales son los que han generado ese problema y estamos tratando de tomar acción. Las acciones que se están tomando tienen un espectro en temas de sostenibilidad y de los enfoques que se están teniendo, y lo que sí sabemos es que tenemos que actuar a mayor escala y más rápido. Entonces, lo que nosotros creemos y los invitamos a co-crear es lo que llamamos todos la nueva normalidad, ¿no? Todo el mundo habla de la nueva normalidad, pero no hemos definido cuál es esa nueva normalidad. Entonces, el cambio de paradigma que queremos reflexionar con ustedes es pasar de un sistema financiero y económico que opera para atraer clientes y maximizar rentabilidad de corto plazo, a uno que busque crear prosperidad y rendimientos financieros, pero de manera sostenible, o sea, equilibrándose con los impactos ambientales y sociales, utilizar el sector privado como un motor para lograr esa prosperidad sostenible y revertir la manera en que se toman decisiones. Y eso pasa un poco de entender que las empresas y el sistema financiero forman parte de un ecosistema mayor y que no solo las organizaciones afectan ese ecosistema, sino también son afectados por ellos. Con lo cual hay que repensar desde una vista de sistema el rol que tiene cada organización dentro de esta economía y esta sociedad. Para hacer eso, y les hablé hace unos minutos, en SDG Impact hemos desarrollado, basado en mejores prácticas, una serie de estándares. Y estos estándares lo que hacen es ayudan a cambiar la manera en que se gestionan las empresas, y no hablo de cambiarlas radicalmente en el sentido de que los gestores son los que más saben cómo gestionar. Tenemos un sector privado que ha sido muy exitoso globalmente. En Latinoamérica tenemos las startups, los unicornios que están operando de una manera increíble, pero lo que queremos es que el nuevo normal incorpore los temas de impacto en la manera de gestionar. Y los estándares te dicen cómo. Entonces no se van a enfocar en este es el indicador, o mide esto, o reporta así, se van a enfocar en ayudar. Si ustedes quieren una organización de impacto que realmente genere beneficios financieros y no financieros, ¿cómo lo incorporas en tu estrategia? ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu estrategia diferente? ¿Qué es lo que tienes que hacer en la gestión? ¿Cómo debes reportar? Etcétera, etcétera. Y está basado en buenas prácticas. Entonces eso es parte de lo que veríamos y tenemos muchos recursos que les podemos mandar. Y obviamente, habiendo dicho esto, también vamos a hablar de métricas y de evaluación y cómo se hace, porque eso es una parte de cómo se gestiona, pero no es lo único. Igualmente, en SDG Impact, vieron que Diego habló de ¿Are we doing the right things? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Lo estamos haciendo bien? Y básicamente lo que intentan estos mapas de inteligencia y alineados a la estrategia es priorizar las áreas de los objetivos ODS donde se puede ser de mayor impacto en línea con las prioridades de gobierno, pero que también áreas donde el sector privado puede tener rentabilidad. Entonces imagínense mejorar cómo priorizamos las áreas de inversión o las áreas en que las empresas se centran para promover el desarrollo y al mismo tiempo generar retornos, y al mismo tiempo revisar cómo hacemos esa gestión para que ese capital tenga las mayores chances de realmente tener un impacto positivo. Entonces, la nueva normalidad es una nueva normalidad donde cambiamos la manera de hacer negocio y la manera de invertir, donde éxito es lo que logramos en términos de dólares, pero también de impacto ambiental y social. Si tienen preguntas, voy a estar acá y mirando el chat. Ahora le quiero dar la palabra a Diego para que les cuente cómo vemos el rol del sector público en este contexto.
Gracias. Tenemos buena la presentación, o no sé si está ahí. O Belisa, en todo caso, si tú pones... ¡Ay, excelente! Bueno, breve y va a ser como pelotazo, pero tratamos ahora un poco de bajar el contenido general que quisimos presentar del curso y bajar a ejemplos más concretos sobre cómo esto actúa con el sector público. La siguiente. Ahí bien. Un caso concreto es el caso de México. México emitió un bono soberano el pasado noviembre. No sé por qué puse 22, porque de hecho fue en noviembre de 2020 México se convierte en el primer país en emitir un bono soberano atado a los ODS. Es decir, México emite un bono, emite deuda externa en la cual se compromete a cumplir un conjunto de metas y de invertir en la consecución de esas metas. El primer tranche son dos hasta el momento, o el primero fue de 890 millones y fue emitido a 7 años y tuvo una demanda de 5.700 millones de dólares, con lo cual había una demanda de casi 6 veces y media lo que se había ofertado. El segundo tranche, una vez que vieron que había agua en la piscina, fue de 1.480 millones de dólares. A 15 años, o sea, también extienden el plazo, y la demanda esta vez fue como 2,6 veces, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, entender cómo los países pueden empezar a emitir en nuevos mercados, cómo los inversores están pidiendo a los países este tipo de bono que está atado a la consecución de objetivos ODS. ¿Cómo actúa, digamos, cómo actuamos nosotros, cómo actúa el PNUD en esto? Aquí, con 3 elementos. El primero, generó una carta de opinión en la cual decía, bueno, estos bonos están emitidos para la consecución, o su framework, ahí la traducción es marco, pero su framework de la forma en que va a funcionar este bono, en realidad está en línea con la consecución de las metas ODS. El segundo es que PNUD va a emitir una opinión en los reportes de impacto anuales que va a generar este bono. Y la tercera es que acompañó a participar en el roadshow. El roadshow en finanzas es esto de salir a buscar inversores. Y bueno, acompañó en 18 reuniones, 76 inversiones, y ahí están abajo, ¿no? BlackRock, Amundi, Allianz, que son de hecho de los principales inversores mundiales. Es decir, detrás de esto, o de alguna manera los jugadores interesados en invertir en esto, son los principales fondos de inversión del mundo. La siguiente. Lo más interesante, y lo que a mí me gustaba decir, es que en realidad Uruguay también está estudiando la emisión de un bono soberano. Al igual que México, Uruguay quiere ser un país que emita un bono soberano con objetivos sostenibles. En este caso, Uruguay se propone, ahí está la cita de la ministra Arbeleche, Uruguay se propone generar un bono soberano atado a la temática ambiental. Acá, de hecho, en Uruguay se va a incurrir en una innovación financiera en la que lo que se busca es un bono atado, lo que se llama SDG Link Bond, o sea, el bono no necesariamente, lo que es un desacople del use of proceeds, se dice así, es decir, lo que hace es no tomar dinero para invertir, sino es tomar dinero para cualquier uso, pero a su vez comprometerse en conseguir metas que en este caso serán de temática ambiental. Esto hace que se pueda utilizar el dinero para cualquier cosa que tenga que ver con el país, obviamente, es deuda externa, pero a su vez, y de manera simultánea, se compromete a las metas, pero no vincula la inversión a los objetivos. Entonces aquí hay una innovación que está poniendo Uruguay arriba de la mesa. Lo que creo, esto es algo que vamos conversando más, va a acompañar mucho a los mercados y va a hacer entrar otros inversores a este tipo de inversión. La siguiente. Aquí voy a hacer un doble clic, que es como haciendo un foco en el Blend Finance. Solamente quiero introducir el concepto. El Blend Finance es una de las formas, uno de los vehículos que puede tomar las finanzas sostenibles para financiar políticas públicas. O sea, cómo puede combinarse capital privado, inversión privada, para la consecución de políticas públicas. Y esto se hace generando fondos, movilizando fondos privados que se sumen a la política pública, a los fondos públicos, en estructuras de Blend Finance. A ver, la siguiente, Belisa, creo que hace las estructuras. Acá tiene como estos diferentes arquetipos, se les llaman, o sea, esto cómo se ocurre, cuál es la forma, cómo se estructuran estos fondos. Bueno, aquí hay como 4 arquetipos o formas básicas. Uno es
una deuda senior combinada con un first loss, es decir, esto es quizás un poco técnico, pero nos gustaba introducir alguna idea de esto, es decir, la política pública entra en las estructuras financieras asumiendo primeras pérdidas. Por ejemplo, dinero de política pública que toma el primer 30% de pérdida. Esto hace que los inversores privados digan, ah, bueno, si tengo una cobertura del 30%, esto forma casi como un seguro, entonces sí, yo tengo en ese proceso de risking, es decir, si a mí me quitan ese riesgo que yo percibo como adicional, entonces yo puedo coinvertir con política pública. Otra forma en la que está abajo es aportando garantías. Entonces ahí tendríamos, no, ahí se saltó, ahí está. Tendríamos garantías. Si el gobierno aporta garantías, entonces también se podría constituir deuda privada sobre garantías de gobierno. Esto es típico. Pero aquí también, o en esa estructura, lo que se está planteando en ese segundo cuadro es decir, bueno, también la inversión privada puede ser como deuda o como equity, ¿no? Entonces ahí también podríamos generar ese tipo de innovaciones. La de abajo es similar, pero en este caso el gobierno no está aportando garantías, sino que aporta asistencia técnica, ¿no? En algunas situaciones, la política pública, o sea, para las inversiones privadas coparticipen, cofinancien política pública, es necesario generar estudios, asistencia técnica, ¿no? Esto es típicamente de los multilaterales, el BID lo hace mucho, pero aquí podríamos poner, la parte de política pública del gobierno entraría como asistencia técnica, los privados entrarían como deuda o equity. Y finalmente, con grant, digamos, sería más la parte del gobierno, una parte que el gobierno, la política pública entra directamente como dinero no reembolsable, como un grant, y los privados entran como deuda o equity. La siguiente. Como ven, lo interesante es que yo quiero decirle lo que pasa, y esto está pasando en Uruguay. En Uruguay, Naciones Unidas está liderando la creación de un fondo de energía renovable que se llama el REIF, el Renewable Energy Innovation Fund, que es de hecho un fondo de un blend finance. Estamos en este momento estructurando, estamos redactando el fideicomiso, y Uruguay va a tener un fondo de $10 millones integrado por Naciones Unidas, que se va a cofinanciar, ya lo hemos conversado bastante, con bancos privados, en el entorno de 50 a 60 millones, para financiar transformaciones energéticas en los sectores de la industria, del consumo, del transporte, que necesiten innovación, transformación, para poder utilizar la energía renovable. Por ejemplo, flotas de ómnibus eléctricos, por ejemplo, bombas de calor, proyectos de reformas de calderas, Power to X, todo lo que es batería, y obviamente los proyectos de hidrógeno. Siguiente. Un segundo, es decir, este fondo, este REIF, lo que Naciones Unidas está aportando, lo que a nosotros nos parece que es fundamental, es el Impact Framework, que justamente es esto, es la forma, o sea, lo que hacemos es anteponer al análisis de riesgo y financiero de este fondo, un análisis especial sobre el impacto que genera cada uno de los proyectos que se presentan a ser financiados. Y entonces vamos a entender perfectamente sobre qué ODS impactan, tenemos una metodología de análisis muy exhaustiva, tenemos una taxonomía previa que dice qué qué proyectos se financian o no se financian, cómo hacer el due diligence, cómo hacer el reporte, cómo hacer el seguimiento. Lo que nos ocurre acá es que muchos bancos privados nos dicen, nosotros podemos financiar estos proyectos, pero nos interesa mucho que sean cofinanciados por este fondo para poder comprar, para poder incluir el reporte de impacto. Entonces nosotros en este momento lo que hacemos es empezar a introducir en el mercado uruguayo estos reportes de impacto, estas formas de medir las métricas, como Belisa iba contando, en este fondo, que sabemos que es el primero, pero van a haber muchos más. Siguiente. Un segundo doble clic, y ya yo también casi termino, pero no quiero aburrir, son los bonos de impacto social. Este es otro tipo de bono, esta es otra forma de financiar inversión privada en política pública. Esta especialmente nos gusta mucho, porque tiene que ver con una forma en que la inversión privada financia política pública social. En este caso lo que ocurre, voy a explicar el diagrama brevemente, abajo de ese conjunto de personas serían los beneficiarios, ¿no? Pongamos, por ejemplo, lo que estamos hablando de educación dual, educación para el trabajo. Los beneficiarios podrían ser los jóvenes, que de alguna manera son capacitados en alguna práctica particular que les permite ingresar en el trabajo. Codificación, tester, o todo lo que sería la gama de educación dual. En este caso, los gobiernos lo que hacen es, en esquemas de pagos por resultados, es contratar proveedores de servicios que presten el servicio que se está buscando. En este caso, contratarían
proveedores de servicio de educación dual, proveedores de servicios de educación para el trabajo. En ese caso, el pago por resultados sería una especie de contrato, sería un contrato o un contrato incluido en una licitación, donde se pague por la capacitación, se pague también un diferencial porque el chiquilín, el joven, la joven consigan trabajo y también porque lo mantengan durante 6 meses. Entonces haría un esquema de pago con 3 métricas, con 3 objetivos que se consigan y cada uno va pagando, especialmente si se logra. Lo más interesante es como la parte de arriba de ese esquema, digamos el círculo negro, que tiene que ver con la posibilidad de generar de ese esquema de pago por resultado un bono de impacto social. Es decir, cómo en realidad a nivel de finanzas podemos encontrar inversores privados que bajo ese esquema de pago por resultado estén dispuestos a invertir en el momento cero. Pongamos por caso un instituto de educación dual que frente a un esquema de pago por resultado pudiera duplicar o triplicar su matrícula de estudiantes. En este caso podría conseguir a través de bonos de impacto social inversores que estuvieran dispuestos a invertir para que ese proveedor de servicios diera el servicio que se compromete al Estado. Ahora, los inversores también saben y también están dispuestos a no cobrar en el caso de que el servicio no se dé correctamente. O sea, ya asumen, de alguna manera, la contingencia de que el gobierno no pague si el resultado no ocurre. Esto se llaman bonos de impacto social y esto nosotros también lo estamos estudiando. Estamos aportando con un estudio de prefactibilidad para generar un bono de impacto social en el Uruguay de educación vinculado al trabajo. Entonces, un poco buscaba esto, decir, bueno, esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que está ocurriendo en Uruguay. Como para entender también que estas cosas pasan, que estamos en un momento que realmente hay interés para hacerlo, que hay inversores que quieren hacer esto, que estamos como, yo creo que las conversaciones, lo que ocurrió esta mañana no, al principio, de alguna manera dan cuenta un poco de esto, ¿no? Es decir, bueno, hay un momento en que tenemos que aprovechar. Creo que esa era la última, Belisa, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias Belisa, muchas gracias Diego. Bueno, ya para dar cierre en la última etapa le pedimos a Julio, asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que se acerque. Le damos el micrófono. Debería funcionar. Sí, acá. Hicimos lugar. Y muy brevemente, bueno, sobre la base de tu rol, tu experiencia, y bueno, la idea es un poco reflexionar sobre cómo ves este tema de las finanzas sostenibles y el rol del financiamiento en el desarrollo en Uruguay. Bueno, voy a hablar obviamente desde la perspectiva de una economía pequeña y abierta, como es Uruguay, y bueno, como funcionario de gobierno, digamos, de esa economía con esa particularidad y con su propia historia. Las naciones pelean por lo que les falta, digamos, yo creo que eso es algo que es común a todo el mundo y a lo largo de la historia. Y Uruguay tiene la particularidad de ser un país que no dispone de grandes recursos naturales, no tenemos minerales preciosos, no tuvimos recursos energéticos como petróleo, tenemos una disponibilidad limitada de agua para generar energía, teníamos poca disponibilidad de gente, o sea, es un país, un lugar del continente relativamente poco poblado en lo que fueron los orígenes de esta nación. Entonces, realmente toda la gestión de las políticas de Uruguay a lo largo de su historia han tenido que manejarse con el poder aprovechar los recursos que se tienen, porque son pocos, no malgastar recursos energéticos, porque en definitiva los tenemos que traer de otros lados, integrar lo mejor posible a los recursos humanos, porque también tuvieron que venir de otros lados, formar poblaciones, educar poblaciones hacia un modelo, en definitiva también democrático de gobierno, que a través del sistema educativo también pudiera armonizar inmigrantes de distintas tierras. Entonces, si uno repasa la historia de las políticas públicas en Uruguay, uno ve
que muchos de estos hitos que uno marca en los ODS están de alguna manera siempre presentes. O sea, administramos nuestros recursos lo mejor posible, educamos nuestra población, enfrentamos nuestras políticas sociales, precisamente en la construcción de un Estado igualitario, que aprovecha, que trata de utilizar lo que lo rodea de la mejor manera posible, porque en eso va su existencia, porque realmente no tiene mucho para malgastar, porque realmente no es mucho de lo que dispone. Y eso ha sido, de alguna forma, la impronta de las políticas públicas en Uruguay, prácticamente desde su nacimiento como nación. Entonces, cuando uno hoy ve esta coyuntura actual y todo este impulso, digamos, por los objetivos de desarrollo sostenible, en primer lugar, como gobierno, digamos, uno lo asume con gusto porque no es extraño. En definitiva, es que muchas de las cosas que hemos ido haciendo ahora las vemos reflejado bajo otro esquema metodológico, en el cual nuestro afán idiosincrático, digamos, lo tenemos que traducir hacia los parámetros bajo los cuales hoy se está dando la discusión en el mundo. Y también desde la óptica, digamos, de las políticas públicas, nos plantea nuevos desafíos, pero además la oportunidad de hacer mejor cosas que, por la vocación de nuestras políticas públicas, siempre estuvieron sobre la mesa, pero que por una razón u otra, tecnología, esfuerzo, prioridad en la agenda política, nunca habían estado del todo presentes, como es, por ejemplo, las mediciones de impacto, el saber si adoptamos determinadas políticas en un sentido u otro, eso finalmente tiene los resultados deseados o no. Lo que nos abre hoy, digamos, la mente y nuestra creatividad en todas estas cuestiones de finanzas sostenibles, es que además ahora tenemos el incentivo para que cuando diseñamos una política pública y buscamos atraer recursos para financiarla, además tenemos prácticamente la obligación de diseñar los sistemas de información y de reporte para que quienes aportan al cumplimiento de esas políticas públicas puedan ver reflejado que efectivamente su dinero tiene el fruto buscado. Entonces, todas esas cosas que venimos discutiendo de hace años, de indicadores de gestión, indicadores de impacto, esas largas listas de indicadores de gestión que normalmente se incluyen en la rendición de cuentas, pero que las habíamos hecho sin demasiado criterio y sin saber demasiado qué es lo que estábamos midiendo. Bueno, ahora encontramos un foco, ¿verdad? Ahora sabemos que cuando un ministerio como el MIDES tiene que llevar adelante una política de desarrollo social, o un ministerio como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tiene que llevar además también sus propias políticas, sus indicadores de gestión van a estar de alguna manera vinculados a estas cosas y tienen que ser realmente indicadores de resultados. O sea, ya se ha venido haciendo de administraciones anteriores un intento importante de vincular los distintos rubros del presupuesto nacional con los ODS. Bueno, ahora tenemos el desafío adicional de que nuestras mediciones, ¿verdad?, de impacto también estén vinculados con estos objetivos y sean mediciones concretas. Aquí se ha hablado mucho en la introducción por parte de Belisa, y lo vamos a ver durante el curso, del rol de las empresas y de la gobernanza de las empresas en la consecución de los objetivos de desarrollo. Yo creo que también tenemos que hablar mucho de la gobernanza del Estado y las políticas públicas en la consecución de esos objetivos. Porque en definitiva, las empresas, el sector privado, y máxime en un país como Uruguay, donde la mayor parte de sus empresas son empresas pequeñas, empresas medianas, los incentivos los dan las políticas públicas, los canalizan las políticas públicas. Entonces, el cómo se organizan esas políticas públicas es también la forma
en que le vamos a estar dando señales al sector privado para trabajar en esta línea, ¿no? O sea, hoy se habla mucho de lo que hacen las empresas o no hacen las empresas a nivel internacional, digamos, por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, pero poco se habla, digamos, de qué impacto tuvieron las políticas agrícolas de la Comunidad Europea en el atraso relativo de África y en el desaprovechamiento de recursos naturales de África y en la peor posición relativa que el continente africano ha estado en situaciones como, por ejemplo, como la reciente de la pandemia. O sea, los gobiernos son realmente responsables de lo que se logre en materia de objetivos de desarrollo sostenible, y son los gobiernos los que le tienen que marcar el camino a las empresas sobre cómo actuar en este sentido. Por esto estas iniciativas, digamos, de estos cursos, en los cuales participen funcionarios públicos de distintas dependencias, son la oportunidad de que todos comencemos a hablar este idioma, digamos, en común y empecemos a apuntar nuestra creatividad a rediseñar nuestras políticas públicas en aras de estos objetivos, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Julio. Ya cerrando, Diego, a modo de cierre. A un modo de cierre, agradecerles a todos. Esperamos haber dejado esa inquietud en el curso que viene. Me parece que el cierre de Julio estuvo muy bueno porque tiene que ver un poco con eso, ¿no? La manera de... Además me gustó el raconto histórico, ese fue novedoso para mí, pero tiene mucho que ver, ¿no? O sea, la política pública asociada a los objetivos, asociado a métricas, creo que de alguna manera revigoriza un poco esta idea de que la política pública orientada a resultados ahora tiene mucho sentido porque puede ser invertida. Alguna vez lo hablamos, me parece que como financiero, con Margarita también, con Margarita Roldós también lo habíamos hablado, es decir, jamás pensamos que nosotros más financieros podíamos estar hoy entendiendo las finanzas orientadas a realmente producir cambios necesarios en la economía. Entonces, es para los financieros y es para los diseñadores de política pública un tiempo especial. Entonces, bueno, les agradecemos mucho a los que están y a los que se conectaron, a Belisa obviamente, y a Senda en Nueva York. Y bueno, los esperamos en el 14 de febrero. Muchas gracias. Muchas gracias.